Muy buenas noches. Qué susto. Que el Señor les bendiga mucho. Estoy muy contento de estar aquí. Gracias, Pastor Tomás, Pastora Moreiva y todo el team que está con vosotros, que son gente pero buena de verdad. Y bueno, todo lo que ha dicho este hermano, pues no sé si se ha equivocado, pero bueno, está bien. Yo soy uno de tantos como su pastor que siempre le creímos a Dios. Siempre. Porque Dios no está sujeto, limitado a ninguna tierra. Porque para el Espíritu Santo no hay tierra imposible. No hay vida imposible. No hay lugar imposible. Porque para el que cree todo es posible. Amén. ¿Sabes lo que es imposible? Aquello que tú haces en tus fuerzas. Aquello que hago yo en mis fuerzas. Pero para Dios todo es posible. Así que hoy estoy aquí para sumar a todo lo que significa este congreso, un congreso extraño, lleno de contratiempos. Seguramente hace un tiempo hasta se estaba viendo, especulando si se iba a hacer, no se iba a hacer. Los invitados que estaban previstos no han podido llegar, pero bueno, creo que ha habido una buena recámara. He visto el programa, los que estaban participando. Yo estoy seguro que ha habido palabra de Dios estos días. Dios no falla. A veces nosotros llegamos hasta donde llegamos, pero Dios siempre nos va a sorprender. Y ver lo que estoy viendo con mis ojos, menos mal que es pandemia, porque si esto no es pandemia, aquí no cabe nadie, ni un alfiler cabe aquí. Pero la verdad es que se respetan las distancias, las normas, todo lo que está pasando este tiempo. Es un tiempo que va a marcar nuestras vidas para siempre. Algunos dicen que este tiempo es como un tiempo bisagra, que cierra una etapa para abrir otra. Y desde luego que nunca seremos los mismos más. Bueno, yo tengo calor aquí y voy a quitarme, permiso. La chaqueta. Tomás, querido amigo. Es que me provoca. Yo quiero ser formal, pero él no me deja. Bueno, les tiro un besito a todos. ¡Mua, mua, mua! Mi mujer se va a dar un abrazo, qué mentirosa. Tú no puedes dar un abrazo a nadie. Hay que andar con codazos ahora, ¿eh? Antiguamente cuando se decía, da un codazo a este, es como una mala expresión, como decir, me lo voy a quitar de en medio, ¿no? Ahora todos andamos dándonos codazos por la vida. La cosa cómo cambia. Bueno, vamos a la palabra del Señor, ya nos conocemos, así que yo rompo la línea protocolaria de dejar de usar tiempo para presentaciones. Y sí, vamos a la palabra de Dios, y llevo un tiempo con esa palabra de Habacuc capítulo 3. Así que vamos al libro de Habacuc capítulo 3. Aprovecho para agradecer también siempre al pastor Tomás, a Moreiva, pastora Moreiva y su gente, y toda la iglesia por el apoyo constante que dais al movimiento de Asambleas de Dios, siempre disponiendo el templo, las facilidades, los equipos. Qué bueno es tener una iglesia fuerte, pero una iglesia generosa con la obra nacional, y eso yo creo que trae mucha más bendición todavía, si cabe, de lo que están experimentando. Así que dicho eso, vamos a la palabra de Dios, capítulo 3 del profeta Habacuc. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Versículo 17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, a pesar de todo, ¿cuántos alegran esta noche aquí? Di conmigo, yo me alegraré. Yo me alegraré en el Señor y me gozaré
en el Dios de mi salvación, porque hay salvación en Dios. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y no sé si en tu Biblia, pero en la mía está muy clarito, dice aquí, al jefe de los cantores, sobre los instrumentos de cuerdas. Aquí estamos leyendo un salmo. O sea que esto es una canción. Y esto es importante que lo podamos subrayar porque voy a hacer referencia a ello en un instante. Pero para mí esto es interesante porque lo primero que resalta en los primeros versículos es: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, hazla conocer. El término en medio de los tiempos. Yo creo que estamos en medio de tiempos que yo creo que no voy a abundar en eso porque creo que se habla hasta la saciedad, pero son tiempos inéditos, inimaginados. Nadie jamás llegó a pensar ni a pronosticar lo que hoy estamos viendo. Absolutamente la realidad supera la ficción. Y no hay lugar en el mundo donde te puedas escapar de esto. Pero en medio de estos tiempos Dios va a traer un avivamiento. Digo más, ese avivamiento ya está activado en medio de nosotros. Y está en ti, y está en mí. Y creo que este congreso contribuye a lo que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Pero aquí hay cuestiones que debemos de tener en cuenta, que para mí es muy importante y creo que para vosotros. Saber interpretar los tiempos es importante. Y una de las cosas que se ha dicho de los pentecostales es que somos poco realistas. Cuando hablamos de milagros, cuando hablamos del poder de Dios sobre los enfermos, sobre las personas oprimidas, cuando invocamos el poder de Dios para los milagros, normalmente se suele tachar al pueblo pentecostal de ser un pueblo exagerado, un poco estrepitoso. Y yo digo que no hay cosa más realista que ser pentecostal, porque para ver un milagro tienes que ver el problema, y si tú no ves el problema no vas a clamar a Dios. Pero si uno es pentecostal es porque ve el problema, es realista, ve lo imposible, pero en Dios todo es posible. Así que cuando a mí me dicen el pentecostal no es realista, no están entendiendo. No están entendiendo, somos realistas y oramos por los enfermos. Al cáncer se le llama cáncer. A la crisis económica se le llama crisis económica. A la enfermedad se le llama enfermedad. A la impotencia es impotencia. Pero Dios está por encima de todo eso. Entonces, ser pentecostal es ser realista. Pero la realidad espiritual supera lo que ven mis ojos y lo que mis sentimientos perciben. Así que en medio de los tiempos que vivimos, tenemos que ser realistas. Y son tiempos muy difíciles, muy complejos. En este caso, se describen los tiempos en los primeros versículos del capítulo 1 de Habacuc, donde se nos dice que encontramos a un profeta muy harto de la situación. Él estaba realmente sobrepasado emocionalmente por lo que veían sus ojos, por lo que estaba experimentando su vida. Él describe la realidad de aquel entonces como que Dios le hacía ver iniquidad, dice el versículo 3, le hacía ver molestia, él veía destrucción, violencia, pleito, contienda. Decía que la ley era debilitada. El juicio no sale según la verdad. El impío asedia al justo y la justicia es torcida. Me pregunto si eso es actual o no es actual. La pandemia es apenas una cortina de humo. Real, pero es una cortina de humo de lo que realmente está pasando. Porque esta pandemia está sacando lo peor de nosotros. Está evidenciando lo mal que estamos. Basta que yo venía con un cálculo de tiempo para llegar aquí, me he retrasado porque la gente no respeta nada, la gente sigue de fiesta, unas caravanas locas. En las calles donde vivo yo, de Paracuellos, toda la gente en la calle. No sé si hay tiempo hoy para celebrar, cuando el país está de luto, pero la gente se olvida del luto rápidamente. Pero lo cierto es que estamos viendo que la sociedad se está sacudiendo de una manera extraordinaria y nos está generando una alarma.
porque lo que se avecina quizás debemos de pensar que puede ser peor de lo que estamos viviendo, y por eso Dios creo que nos está preparando para lo que viene. Y no para ser pesimistas, sino para ver la realidad de lo que estamos enfrentando y saber cómo abordar los tiempos que vienen. Interpretar los tiempos siempre ha sido una cuestión compleja y no será ahora lo que yo voy a hacer, pero sí quiero hacer una breve descripción de algunos detalles que creo que vale la pena mencionarlos, porque en estos tiempos que voy a mencionar yo quiero ver y voy a ver y estamos viendo el poder de Dios. Entonces, aquí lo que vemos en primer lugar es que en esa descripción del profeta Habacuc se añada también una parte de juicio, porque los que conocen la historia del libro de Habacuc se da uno cuenta que había un castigo de Dios sobre la nación de Israel a causa de su pecado, y el juicio era por brazo de Babilonia, que de una manera cruel venía sobre el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Pero Habacuc se levanta a pesar de todo eso y tiene esperanza, y en medio de ese estado de hastío, de cansancio, donde él está percibiendo lo que está pasando, él puede ver más allá. Pero para ver más allá, él está queriendo conectar con lo que el cielo le quiere decir, porque es interesante el énfasis de Dios para que él vea. Muchos de nosotros tenemos la tendencia a no querer ver el problema, el dolor, porque corazón, ojo que no ven, corazón que no siente. Pero Dios no nos quiere apartar la mirada. Dios quiere que veamos lo que está pasando. Decía el salmista: haces que vea, me haces ver. Y quizás nos gustaría no ver lo que estamos viendo, pero Dios quiere que lo veamos. Habacuc significa aquel que abraza al pueblo. Ese es el nombre del profeta. Es lo que significa Habacuc, el que abraza al pueblo. Lo cual significa que no puede haber profeta. No puede haber profeta lejos de la realidad de la gente. Y la iglesia es un pueblo profético. Es voz profética. Y si vamos a tener una voz profética, tenemos que estar con la gente, metido con la gente, viendo lo que está pasando. Y no encerrarnos en un templo que no es ustedes, no es la realidad de ustedes, pero no hacernos religiosos, meternos en una burbuja y aislarnos de lo que está pasando en el mundo. No, la iglesia está diseñada para estar en el campo hostil, en el campo difícil, y hemos sido entrenados por el Espíritu Santo para enfrentar los tiempos más duros que puedan venir. La iglesia va a prevalecer, no solamente va a prevalecer, es que va a crecer y se va a multiplicar. Así que vamos a creer y declararlo en el nombre del Señor. Jesús reprocha a los fariseos y les dice: no sabéis distinguir los tiempos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, dice Mateo 16, 1-3, y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana no habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos no podéis. Se habían puesto de acuerdo para matar a Jesús, pero no se ponían de acuerdo para identificar que allí tenían al Mesías. La gente se pone de acuerdo para todo lo malo, pero qué difícil es ver el acuerdo para ver a Dios, para identificar lo que realmente está pasando. Los líderes de este tiempo están absorbidos absolutamente por unas tendencias muy egoístas. No hay percepción de la realidad. Por eso no dan pie con bola. Que no hay manera, no atinan, y es porque están súper despistados. No están identificando los tiempos. Pero no digo solamente de los líderes políticos, no tampoco digo solamente de los líderes sociales, no digo tampoco también de los líderes influencers de las redes sociales. Hablo también de líderes de nuestro entorno. Hay muchos líderes creyentes que están muy despistados, no están entendiendo lo que está pasando. Yo fui el otro día
me iban a entrevistar para hablar de no sé qué y resulta que me meten en medio de un debate con otro pastor que andaba cuestionando lo que era este tiempo y se le ocurre decirme una cosa que me puso entre la espada y la pared. Porque delante de la televisión él me estaba cuestionando: ¿quieres decir que lo que estamos viviendo, la pandemia, no es un juicio de Dios? Yo sabía que esa televisión era de él y yo era un invitado. ¿Qué le digo? Le digo, ¿para qué me invitas? Le digo, ¿para qué invitas? ¿Me has invitado a una entrevista o a un debate? Pero no era que me callé. Yo estaba escuchando y trataba de salir como podía, porque yo a veces también soy un poco político, ¿verdad, Tomás? A veces me sale ahí la rama política y salí como pude, pero al final le dije algo. Y aquí me viene una palabra para decirte, porque creo que si algo necesitamos entender en este tiempo que vivimos, tenemos que huir de los debates estériles, de lo que a la gente no le interesa. Porque yo le dije, ¿pero tú crees que la gente que nos está viendo le interesa este debate que estamos teniendo tú y yo? Si la pandemia es un juicio de Dios o no es un juicio de Dios, a la gente, ¿qué le importa? Tú dices, te estás pasando, ¿no? Sí, no me estoy pasando, me he quedado corto. Voy a decirlo más directo. Digo, es la gente que nos está escuchando. No, es la iglesia que nos está escuchando. No hay mucha gente nueva. Digo, más aburrimiento todavía, porque si no hay gente que está escuchando con necesidad de salvación, ¿qué hago yo aquí? Debatiendo de teología en un contexto eclesial. Yo para eso no he nacido de nuevo. Yo he nacido para predicar el evangelio y no para andar de debates. Y dices, ¿por qué digo eso? Pues digo esto porque hubo algo que Jesús tuvo que enfrentar en cierta ocasión. Cuando de pronto, no sé si acordáis de ese pasaje en Juan capítulo 9, cuando venían a Jesús para tentar y le decían, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. Dicho de otra manera, te lo voy a parafrasear, ¿a mí qué me importa si pecó este o pecó sus padres? Aquí lo que importa es que yo he venido para que la gloria de Dios se manifieste. Este es el punto. Este es el punto. No estoy siendo grosero. Es que no te metas en debates, no te metas en redes sociales a debatir que si es juicio de Dios o no juicio de Dios. Yo lo que digo ahora es el tiempo de que la gloria de Dios se manifieste. Y este tiempo de pandemia, el tiempo de sufrimiento, cuando ves a una persona sufrir, llorar, no le vayas a hablar de que está bajo el juicio de Dios. No le vayas, no, si ya estamos todos bajo condenación. Si el mundo sin Cristo está sin salvación, si la gente sin Dios no tiene esperanza, no importa que esté enfermo, que esté sano, que tenga el COVID o no tenga el COVID, si no tiene a Cristo va al mismo lugar. Lo que importa a la gente es que sepa que hay un Dios que le ama y un Dios que tiene interés en salvarlo, en perdonarlo, en sanarlo, liberarlo. Ese Dios es que la gente tiene que oír, no un Dios de debates religiosos. Si queréis que hablemos del juicio de Dios, entonces hablemos de una clase de Apocalipsis. Pero me decía, si tú supieras los juicios que había en el Antiguo Testamento, sí, pero con Cristo se abre una ventana de oportunidad. Con Cristo viene la cruz y desde la cruz hasta que Él vuelva hay un tiempo que se llama oportunidad. Oportunidad. Por eso me sorprendió, porque es verdad que estamos en un tiempo difícil. Y yo no sabía exactamente decirte por qué estamos viviendo esta pandemia. No he gastado apenas 10 minutos en leer historias de estas, rollos. Deja que hablen, que algunos digan que los chinos, el virus de los chinos, dicen algunos. Pero ¿por qué somos tan obcecados en no entender que si no viene de China vendrá de la India, y si no viene de la India va a venir de cualquier barrio de Madrid? Pero si nuestros mayores problemas no es la pandemia, nuestros mayores problemas están dentro de nosotros, están en nuestras casas, en nuestra vecindad. ¿Por qué tiramos
tiramos pelotas fuera, balones fuera. Buscamos siempre una excusa para discutir, en vez de darnos cuenta que necesitamos urgentemente a Dios. Esta pandemia viene a quebrarnos. Esta pandemia viene a humillarnos. Esta pandemia está para que levantemos nuestros ojos a Dios y le pidamos a Dios que Él manifieste la gloria, el poder. Debemos de prepararnos para una visitación como nunca antes en esta nación. Debemos de prepararnos. Y no lo estoy diciendo desde el punto de vista de los tópicos habituales que solemos usar como recurrentes. No, es una realidad, es promesa de Dios. Por eso, en medio de estos tiempos, yo no voy a hacer caso a esas discusiones, como la que los religiosos tenían y querían trasladar a Jesús para hacerle perder el tiempo. Y entrar en eso, pues seguramente pecaron sus padres. Seguramente él pecó también. ¿Qué importa si al fin y al cabo estamos todos bajo el mismo pabilo? Necesitamos la obra de Dios en nuestras vidas. En los tiempos de Jesús, como los tiempos actuales, son iguales de difíciles, complicados. En los tiempos más duros, los tiempos más complejos, son los tiempos que a veces Dios usa para traer una manifestación del poder de Dios. Quiero saltar algunas cuestiones que yo quería compartirles, porque ciertamente los tiempos de Habacuc se asemejan mucho a estos por razón de la condición del hombre, pero también porque en los tiempos de Jesús hay algo que se nos dice muy claramente cuando Él, por ejemplo, habla en su peculiar Apocalipsis. Cuando en Mateo capítulo 24 Él describe los tiempos diciendo: mirad que nadie os engañe. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 24. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, aun si fuere posible. ¿A quiénes? A los escogidos. Y una de las características de este tiempo es la mentira. Es uno de los grandes factores sociales que se están introduciendo dentro de nuestra sociedad, la mentira. De hecho, una palabra que se hizo muy famosa en el año 2016 fue la posverdad, la llamada posverdad. Viniendo a significar algo que tiene que ver con el hecho de que lo que influye en las personas no es la razón, sino que la gente siente. Llegando a la conclusión de que la opinión pública apela a la emoción y a las creencias personales, no a los principios y a los valores. No importa lo que se haya dicho, lo que haya sido histórico, lo que tiene que ver con fundamentos, no importa. Lo que importa es lo que la gente realmente siente. Y lo que la gente siente está por encima de lo que está establecido de antes. De ahí que se esté abriendo paso un espíritu de anarquismo muy potente, que no solamente va contra lo que tiene que ver con Dios, que sí, porque esto es una sociedad cada vez más antiteísta, más atea. Es una sociedad que está rebelada contra todo lo que es institucional, contra todo lo que es autoridad. A la gente le cuesta cada vez más sujetarse a normas, a restricciones, a privaciones de libertad, porque hay algo interno que se ha introducido dentro de nosotros que le lleva a defender cualquier tipo de posicionamiento. Porque la gente lo que quiere es sentirse bien. Y por sentirse bien hará cualquier cosa y nadie le va a impedir sentirse bien y alcanzar lo que quiere. De paso, el otro día estaba viendo un pequeño programita y había una concursante que compitió con otro y esa concursante hablaba de su experiencia familiar. Y lo digo esto con mucho respeto, pero no es una manera de ilustrar lo que les estoy diciendo. Algo que se está dando cada vez más en los colegios. Y lo digo con prudencia, porque no sabe uno cuál es la trascendencia de este mensaje, ya que sabemos que hay gente que va a escuchar y que si no lo explicamos bien puede entender que somos radicalmente insensibles. Y no somos insensibles a ciertas realidades, porque sabemos que hay niños que están sufriendo y están luchando con sus emociones, están luchando con su identidad, y más en este tiempo cuando se les está confundiendo más.
Se les está confundiendo más porque se les está alentando a dar rienda suelta a sus emociones, a sus sentimientos. En contraposición con lo que son fundamentos, que pueden de alguna manera ser puntos de referencia para corregir ciertas tendencias. Y esa mamá hablaba de que tenía un hijo cis y una hija trans. Lo de trans lo sabemos. Resulta que un hijo suyo con 7 años viene un día del colegio y le dice que ha descubierto que no quiere ser niño, quiere ser niña. Y entonces la mamá pues le aplaude y le ayuda a convertirse en una trans. Y el presentador le dice, ¿y cis qué significa? Pues cis significa, yo eso me enteré el otro día, luego ya he visto, corroborado eso, lo he visto, lo he leído, algunos hay más expertos que ellos en esto. Pues cis es la persona que decide que es la que nace niño, nace niña. Cuando yo nací, macho, dijo la partera. O sea, ¿qué decir? Niño o niña, eso es niño cis. Niño o niña. Hay tanta complejidad para entender el lenguaje de hoy que yo estoy perdido. Os confieso que estoy perdido. Por eso de algunas cosas trato de no hablar, porque me puede pasar como a ti, que tengo yo 2 problemas, que a veces cambio los nombres a la gente y caso cuando en bodas he tenido la desgracia de casar a gente que no se conoce. Pero aparece, y cosas que no apunto a veces se me olvidan y luego hago lío. Entonces trato de no o sea, que quiero aparcar este tema de una vez ya, quiero aparcar esto. Pero todo tiene que ver con la tendencia emocional, con lo que una persona siente, y su identidad está ligada a sus emociones, a sus sentimientos. ¿Me estás siguiendo? Esto es posverdad. Por tanto, la palabra de Dios choca. Los fundamentos del cristianismo chocan. Los fundamentos judeocristianos con los que fueron fundados nuestra sociedad chocan con esta tendencia de posverdad. Porque la gente no quiere que le digas la verdad. La gente lo que quiere es ser libre para pensar y hacer como quiere. Y claro, cuando tú alimentas esto, luego no vengas y le hables de confinamiento, y le hables de reglas y de leyes, y le hables de multas. Si la gente se lo puede saltar a la torera, se lo va a saltar a la torera. Porque la gente lo que quiere es pasarlo bien, estar bien, vivir en confort, un estado de bienestar a cualquier precio. Y a cualquier precio esto nos va a traer un alto precio de desgracia, dolor. Y yo quiero animar a las nuevas generaciones. Está bien sentirse bien. Está bien sentirse cómodo. Está bien sentir que uno puede ser libre de poder ir adelante en ciertas tendencias, pero cuidado, cuando se traspasa la línea roja, ese sentirse bien te puede llevar a estados realmente trágicos en tu vida, donde puedes perder las mejores oportunidades. Creo que es tiempo de volvernos a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios jamás ha sido escrita para que te sientas mal. Cuando uno confía en Dios, cuando uno se apoya en Dios, cuando uno se apoya en los principios y en los valores de Dios, Dios nunca te va a hacer sentir como un mezquino, ni te va a maltratar, ni te va a oprimir. Dios no es un opresor. Él es el creador de la libertad. Él es paz, es amor. Si alguien realmente quiere sentirse bien, ame a Dios y ame su palabra y sus principios, y le irá bien. Le irá, pero que muy bien. Ahora, el amor de muchos se enfriará por causa del crecimiento de la maldad, dijo Jesús. Hemos hablado de posverdad, el aumento de la maldad. Dice la palabra de Dios que por causa de esa maldad la gente se enfriará. De esto yo menciono alguna vez aquí algo. Y yo pienso que es cierto que la maldad va a aumentar. ¿Qué es la maldad? Según la palabra de Dios, la maldad tiene que ver con todo designio, con todo aquello que tiene que ver con negar la ley o el mandato de Dios. Eso es la maldad. No solamente es el hecho, sino la forma de pensar, que es maligna. Los días de Noé, dice que los hombres continuamente, todos los días, a cada hora, hacían mal. Hasta que Dios dijo, basta.
Así que la maldad va a ir en aumento. Donde día y noche la gente piensa todo lo contrario de lo que Dios dice. Por tanto, se desencadena una tendencia maliciosa, constante. Es ir a la contra de lo que Dios dice constantemente, de día y de noche. Y otra señal, sin duda alguna, tiene que ver con el aumento de la religiosidad. Habrá falsos cristos. Habrá gente que va a traer un avivamiento falso, una falsa manifestación de espiritualidad. Y esto lo podemos ver sobre todo porque va a proliferar a través de los medios de comunicación. Porque la gente busca respuestas espirituales. La gente está buscando creer en algo, aunque lo nieguen. Pero la gente está buscando creer en algo. Y va a venir una manifestación de falsa piedad, falsos avivamientos. Gente que va a tomar un posicionamiento sustituto de la presencia de Jesús en la vida de las personas, donde esa tendencia de avivamientos van a atraer atención sobre ellos mismos, donde se van a convertir ellos en foco de atención, los promotores de ciertos pseudo-avivamientos. Así que vemos que los tiempos que corren, además de esta pandemia que estamos viviendo, la posverdad, falsa religiosidad, y vemos también que la maldad está desatada. En medio de estos tiempos, yo creo que Dios tiene un plan. Di conmigo, a pesar de todo, con todo, yo me alegraré, yo me gozaré, porque Dios tiene un plan con mi vida. Dígalo otra vez, Dios tiene un plan con mi vida. Amén. ¿Cuál es ese plan? Dios trae un avivamiento sin precedente a cada uno de nosotros. Y de esto quiero remarcarlo, quiero subrayarlo, quiero declararlo en esta tarde. Y ese avivamiento tiene que ver con lo que dice el profeta. Oí, Señor, tu palabra y temí. Porque una de las cosas que va a traer y va a provocar el despertar espiritual en la vida de mucha gente va a ser volvernos a la palabra de Dios. Porque justamente lo que vemos en el capítulo 2 de Habacuc es que el profeta, cansado de todo lo que estaba pasando, entiende que tiene que pararse en la muralla, pararse en la atalaya y decir lo que dice la palabra: sobre mi guarda estaré, y además sobre mi fortaleza afirmaré el pie para ver lo que se me dirá. Y cuando Dios habla, te hará ver. Y yo digo que hay una palabra de Dios para ti, para que tú veas. Y eso es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Dios te habla, no solamente vas a sentir, vas a ver también. Dios te va a cambiar la prisma, Dios te va a cambiar el panorama. Cuando Dios te hable, vas a ver una realidad distinta a lo que tus sentimientos perciben, a lo que la gente te cuenta, a lo que las noticias dicen, lo que dicen los periódicos, lo que dicen las redes sociales. Una palabra de Dios te puede cambiar la perspectiva. Cuando Dios te habla, verás lo que nadie te puede contar. Y esto es lo que yo quiero que entiendas. Lo que estamos haciendo, abrirnos camino para oír la palabra de Dios, es lo mejor que podemos hacer. Por eso el profeta, a pesar de estar cansado, harto, estaba deseando arrasar con los injustos y con los impíos, decide no reaccionar, sino esperar. Cuidado con la forma en que reaccionamos. No reacciones, espera, porque Dios tiene una palabra para ti. Alguien quizás vino aquí cansado, alguien quizás vino aquí harto, alguien llegó aquí pensando que ya esto no hay quien lo arregle, no hay quien le meta mano, esto no hay por dónde meterle arreglo. Pero yo te digo una cosa: ¿por qué no te esperas un poquito? ¿Por qué en vez de desesperarte, en vez de hablar como hablan los demás, en vez de criticar, en vez de repetir lo que otros dicen, en vez de prestar atención a lo que las noticias declaran, por qué no te paras delante de la presencia de Dios y esperas oír su palabra? Porque si Dios te habla, te va a cambiar el lenguaje, te va a cambiar la actitud, te va a cambiar la perspectiva, va a hacer de ti otra persona completamente diferente. Oí tu palabra, oí tu palabra. Hay que oír la palabra de Dios. Hablando justamente de la posverdad, algunos dicen que para el año 22 la mitad de las noticias que corren por las redes sociales serán falsas. Y no nos damos cuenta que los medios de comunicación están tomados por los movimientos ideológicos y están manejando nuestra mente. Quieren generar una cultura
Quieren cambiar tu actitud, quieren cambiar tu forma de vivir, quieren cambiar tus costumbres familiares. Quieren meterse en la educación, quieren meterse en nuestra convivencia, quieren meterse en la cama con nuestra mujer, con nuestros hombres. Nos meten la pornografía por todos lados. Estamos ante un espectáculo visual extraordinario. Porque todo es imagen. Todo es impactar. Para arrastrar tu atención de la realidad. Para distraerte, entretenerte, divertirte. Para mover tu voto. Para mover tu tendencia. Para crear una moda. Para hacer que tú seas modelo de lo que ellos digan que tú debes ser. Pero ¿por qué hoy no declaramos y pactamos con la palabra de Dios? Y en vez de reaccionar y ser personas influenciables por lo que otros dicen, nos determinamos a escuchar lo que Dios dirá y convertirnos en gente influencers, pero de verdad, para que tu comportamiento, tu forma de hablar, tu forma de estar marque la diferencia respecto al resto. Amén. Así que oí tu palabra y temí. ¿Y eso de temer qué es? ¡Ay, qué miedo! ¡Que Dios me habló! No tengas miedo de que Dios te hable. Porque esta palabra temí tiene que ver con un aspecto distinto al terror. Porque Dios no te habla para que sientas miedo. Dios no te habla para que sientas miedo. Dios te habla porque te quiere asombrar. La palabra temer aquí significa asombrado. Oí su palabra y quedé asombrado, impactado. Oí su palabra y mi vida quedó completamente impactada, tomada por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios revela sus planes. Porque la palabra de Dios revela su plan. Porque la palabra de Dios revela su gloria. Porque la palabra de Dios revela lo que Él es y lo que Él hace y lo que Él va a hacer. Así que ante la tragedia, ante los tiempos que el profeta vive, él decidió oír la palabra de Dios y le dio una perspectiva que lo llevó a sentirse completamente asombrado. Y yo estoy asombrado por lo que Dios es a pesar de esta pandemia, por lo que Dios está haciendo a pesar de esta pandemia y por lo que Dios hará contra viento y contra marea, porque para Dios no hay límite, porque no hay nada que Dios, ante lo que Dios se detenga. Dios traspasará cualquier tipo de barrera. Así que prepárate, porque para ti también es esta palabra. Oirás la palabra de Dios y Dios te asombrará con los planes que tiene para tu vida, para tus hijos, para tu matrimonio, para tu familia. Iglesia Nueva Vida, asómbrate con lo que Dios va a hacer con ustedes. Teman por lo que Dios ha dicho que va a hacer entre ustedes. Qué tremendo. ¿Cuántos le dan a Dios un fuerte aplauso? ¿Cuántos le dan un fuerte gloria a Dios en esta noche? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero dice la palabra de Dios, oración sobre Sigionot. Así que cuando él oye la palabra, le cambia la actitud y decide hacer una oración. No estoy siguiendo el orden literal del texto bíblico, sino estoy siguiendo la secuencia lógica de lo que aquí Dios está queriéndonos mostrar. Él, al oír la palabra, Dios le trae un despertar y viene una voz profética sobre él. Una actitud profética. Y quiero que tomes nota de esto que te voy a decir. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Otros, si tienen otras Biblias, si otros tienen otras versiones de la Biblia, van a notar que ahí dice en tono Sigionot. Lo cual hace referencia de que aquí no se está hablando de una oración sobre un lugar, sino una oración en un tono. Porque por eso te dije que prestaras atención que ese texto del capítulo 3 acaba haciendo referencia
a los cantores sobre mis instrumentos de cuerda. O sea que Habacuc sabe tocar instrumentos de cuerda. Y cuando él profetiza, echa mano a un tono que se llama sigionot. Es la primera vez y única que aparece en la Biblia. Hay otras referencias, pero esta es la expresión única, sigionot. Es un tono. No saben exactamente muchos qué tipo de tono es. No saben describirlo. Pero es un tono que acompaña una voz profética. Es un tono que acompaña una declaración. Es un tono que trae cántico en medio de una situación difícil. Es un tono que cambia el ambiente. Es un tono que transforma la realidad. Es un tono que trae al corazón una perspectiva distinta. Es algo que de pronto, cuando es cantado, produce un cambio, una transformación tremenda. Yo puedo recordar ese momento cuando, no sé si todos han escuchado alguna vez acerca del instante donde Eliseo tiene que enfrentar una situación porque le llama al rey de Israel para que de pronto comience a profetizar sobre una amenaza por parte de Moab. Y el pueblo de Israel por 7 días habían rodeado el desierto. Eso lo encuentras en la palabra de Dios, concretamente en 2 de Reyes capítulo 3 versículo 15. Estaban ante un desafío tremendo de un gran ejército abrumador, terrible, y estaban sin provisiones, sin agua. Dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo dijo: traedme ahora un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y entonces él pidió que se abrieran zanjas. Dice que de pronto las zanjas se llenaron y el propio ejército de los filisteos fue completamente destruido. Los moabitas. Hay cosas que van a cambiar y van a transformar cuando tú también sabes identificar este tono. Yo quiero decirte algo que para mí es muy importante. Y creo que es el momento de empezar a cantar antes de que las cosas sucedan. Porque es fácil cantar cuando la fiesta llega. Cuando todo va bien, es fácil cantar. Pero hay que cantar antes de que venga la cosecha. Hay que cantar en los tiempos oscuros. Hay que cantar en los tiempos difíciles. Hay que cantar cuando nadie ve nada, cuando nadie siente nada. Hay que cantar lo que Dios dice. Porque el canto trae una dimensión espiritual inimaginable. Yo quiero creer que cuando tú cantas, el enemigo tiene que huir. Cuando tú cantas, el ambiente de tu casa se transforma. Cuando la iglesia canta, España se le cambia la cara. Alguien tiene que cantar en medio de la pandemia. Y no cantamos de alegría, no cantamos porque somos insensibles, no. Cantamos lo que Dios dice, cantamos lo que Dios declara, cantamos desde la esperanza, cantamos desde la fe. Por eso cantar lo que Dios es, cantar lo que Dios declara, cantar de los milagros, de su obra. Canta, canta, canta. Canta, moradora de Sión, regocíjate y canta. Es lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 54. Canta, regocíjate y canta. Grita de júbilo, la que no daba luz. Porque más son los hijos de la desamparada que de los de la casada. Canta, regocíjate. Cuando alguien deja de cantar, cuando alguien deja de regocijarse, cuando alguien deja de cantar himno, es porque dejó de soñar. Dejó de creer. Y si canta, canta con un tono de pena, de desaliento, de tristeza. Hay muchos estilos, aún españoles, que se canta con pena, desde un sentimiento trágico, de pérdida, de muerte, de luto. Pero yo no te digo que cantes desde esa perspectiva, te digo que cantes con el tono sigionot. ¿Quién es ese tono? Yo no tengo ni idea, ni soy músico, ni tampoco soy suficientemente experto para describirte bien lo que significa este tono, pero lo que sí sé que es un tono que lo da el Espíritu Santo. Es un tono que lo da el Espíritu Santo. Es un tono profético. Es el canto de la gloria. Es el canto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Qué tremendo es sentir ese tono. Pablo y Silas, metido en esa cárcel, en lo más oscuro de la noche,
Cuando todo estaba perdido, ellos metidos en sus llagas, con sus grilletes, en ese lugar en oscuridad, maloliente, sin que nada se acordara de ellos, sin que nadie supiera nada de ellos. En ese lugar oscuro, a la medianoche, ellos comienzan a cantar un himno. Pero no buscar una partitura, a ver qué tono es, si es la, do, re, mi o do sostenido. No sé, no buscaron eso. Simplemente dieron rienda suelta al espíritu profético. Ellos comenzaron a cantar de otra manera. Ellos estaban cantando, deberían estar llorando, pero se pusieron a cantar himnos. ¿Y qué pasó? La tierra tembló y las puertas se abrieron. Yo digo que la tierra va a temblar y las puertas se van a abrir. En medio de tu desgracia, en medio de tu dolor, en medio de tu crisis, comienza a cantar con el tono sigionot, con el tono del Espíritu Santo. Comienza a hablar como Dios habla. Deja que el Espíritu Santo sea quien ponga sentimiento a tu canto. Por eso yo no digo: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Yo no canto así, yo canto: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. Cantas con un tono diferente. Puedes cantar y puedes aplaudir con el tono humano, con el tono religioso. Puedes cantar porque otros cantan, decir lo que otros dicen. Pero cuando está la unción sobre nuestra vida, cuando está el Espíritu Santo sobre nuestra vida, aun cuando desentonas, aun cuando quizás no sepa la letra, pero empiezas a tararear y algo pasa, algo se rompe, algo se quiebra en los aires. Es el ambiente de gloria, de milagros que viene sobre tu vida. ¡Canta! No ves nada. Dices: yo no tengo nada que celebrar. Y posiblemente hay familiares tuyos que han muerto. Y hay gente que está a tu lado, que está sufriendo. Y tienes familiares que se están debatiendo en la UCI en estos momentos. No es tiempo de cantar. Me dirás: pastor, ¿cómo voy a cantar? Yo no te digo que cantes de alegría, ni que seas un canto de burla. No te hablo de una fiesta humana. Te hablo que cantes lo que Dios dice. Porque el cántico de Dios es cántico de salvación, es canto de esperanza, es canto de que aun cuando de pronto todo parece perderse, mi canto es un canto de salvación. Oh, el Señor está aquí en esta noche. Ese Espíritu Santo está aquí en esta noche. La presencia de Dios está aquí fuerte en este día, en esta hora. Yo siento que Él está aquí. ¿Por qué? Porque quiere hacer milagros. Y yo quiero esta noche cantar proféticamente. Y aun cuando la alabanza pase en un momento, y no sé si ya podrían pasar, si les parece, porque vamos a estar ministrando con ese canto profético en este lugar. Y cuando ellos empiecen a ministrar, tú vas a cantar no porque ellos cantan. Tú vas a cantar pidiendo a Dios que te dé ese tono, que es un tono que va más allá del do, re, mi, la, fa, sol, la, si, do. Es un tono más de gloria. Es algo que está por encima de lo que se escribe en una partitura. Es una unción. Los que dirigen alabanza, los que cantan, los que saben lo que estoy hablando, saben de lo que estoy diciendo. Que uno canta la misma nota, canta con la misma partitura, pero no es lo mismo cantar sin unción que con unción. Y cuando Dios está aquí, está aquí. Yo sé que Él está aquí en esta noche. Y por eso les invito a que comiencen a cantar lo que Dios es. Comiencen a declarar lo que Dios hace. Ahora